Buenas tardes, muchas gracias por venir. Les voy a explicar las principales dinámicas en el panorama geoeconómico. Les voy a explicar por qué creemos que el precio del barril de petróleo va a rebotar en las próximas semanas o en los próximos meses, que eso probablemente va a llevar al Banco Central Europeo a subir otra vez sus tipos de interés. Cómo, sin embargo, tenemos una discrepancia relevante respecto a las expectativas que tiene el mercado sobre los bancos centrales, sobre las políticas monetarias. Eso genera algunas pequeñas oportunidades en la renta fija, donde hay que poner a trabajar la liquidez o el dinero en fondos monetarios, pero sin embargo hay que evitar los segmentos de crédito de peor calidad. Y les voy a explicar por qué las bolsas no están caras, por qué la tecnología no está ni mucho menos una burbuja, por qué va a seguir registrando unos crecimientos fantásticos y por qué hay que seguir invertido en ello. De hecho, probablemente muchos de ustedes están infrainvertidos, infraexpuestos al sector tecnológico global, así que esperamos hoy darles argumentos convincentes de por qué estamos sobreponderados en tecnología ahora mismo y por qué creemos que hay que tener unos pesos muy importantes en cartera. Bien, voy a empezar con el primer gráfico, las malas noticias, y es esto. ¿Por qué el precio del barril de petróleo creemos que está sobrereaccionando en este momento a la baja, una liquidación de posiciones especulativas? Pero nuestra previsión es que más bien pronto va a volver a instalarse alrededor de los $80 por barril, puede permanecer allí hasta la primera parte del año que viene. Es cierto que el estrecho de Hormuz posiblemente se esté reabriendo en estos días, pero en el mejor de los casos va a tardar entre 2 y 3 meses el normalizarse el suministro, entre que entren y salgan todos los barcos que tienen que cargar y que descargar. Así que el mercado está descontando que el mercado va a estar sobreabastecido ya en el corto plazo. Nosotros discrepamos radicalmente. Lo que tenemos es una oferta que va a seguir siendo inferior a la demanda hasta posiblemente finales de este verano, un nivel global de inventarios que se ha venido dramáticamente hasta abajo, que de hecho era lógico que pudiera haber llevado los precios del barril de Brent por encima de $120 y sin embargo no lo ha hecho, en parte porque China se retiró muy inteligentemente del mercado, porque también muy inteligentemente había acumulado grandísimos inventarios en los 2 últimos años. Y como ven allí, el volver a los inventarios que había antes de la guerra puede llevar como mínimo un año, como mínimo hasta mediados del año que viene. Y además todos los operadores van a estar pagando una prima por asegurarse ese suministro en esa pugna por restablecer los inventarios, por el riesgo de que otra vez Estados Unidos e Irán vuelvan a pelearse y vuelva a haber disrupciones en el estrecho de Hormuz. Y esto significa que las presiones inflacionistas van a seguir permeando en la actividad económica, se van a seguir extendiendo, no con gran intensidad, no realimentados con una espiral salarial, con una concatenación de acontecimientos negativos como la que tuvimos en 2022 y 2023. Estamos hablando de inflaciones que van a estar unos meses algo por encima del 3%, más cerca del 4% en Estados Unidos, donde tienen el efecto añadido del efecto inflacionista de los aranceles, pero eso ha provocado un cambio, un giro en la retórica de los bancos centrales. Ya saben que el BCE subió sus tipos hace un mes al 2,25 y posiblemente no en la reunión de julio, pero sí en la de septiembre creemos que va a subir al 2,5. Respecto a la Reserva Federal, el mercado descuenta que aunque esté en una política moderadamente restrictiva, en el 3,5, 3,75, asumiendo que la inflación en Estados Unidos el año que viene volverá a situarse por debajo del 3%, sin embargo está descontando que va a subir tipos más de lo que proyecta la propia Reserva Federal, que son esas rayitas rojas, pero donde realmente tenemos la gran discrepancia es en ese diagnóstico, en eso que descuentan los mercados, de que este endurecimiento de políticas monetarias va a ser generalizado, también va a ser la FED la que suba tipos, el Banco de Inglaterra, muchos otros bancos centrales, pero sobre todo que va a ser permanente. Lo que más nos choca de este gráfico es que el mercado asuma que la FED se va a quedar para siempre en el 4, que el BCE se va a quedar para siempre en el 2,5, aunque esas presiones inflacionistas en el cómputo del IPC van a ir quedando atrás progresivamente el año que viene. Luego hay que tener en cuenta que la inflación en Estados Unidos también tiene ese efecto del paquete fiscal que se aprobó el año pasado, de los aranceles, eso también va a ir quedando atrás. Y aquí es donde surge una pequeña oportunidad que ahora les comentaré. Y para hablar del panorama económico no se me ha ocurrido otra cosa que pedirle al ChatGPT que me preparara este dibujito, porque la K es la letra que resume las grandes dinámicas económicas que estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, también en China, en menor medida en Europa.
¿Qué está pasando? Tenemos unas enormes inversiones en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la construcción de los centros de datos, las infraestructuras tecnológicas y energéticas, ese incremento de la capacidad de generación eléctrica. Y, sin embargo, tenemos el resto de la economía que está languideciendo con esa sucesión de choques que hemos tenido por las tensiones comerciales, ahora por el encarecimiento de la energía. Un dato muy llamativo. La economía estadounidense en los últimos 4 trimestres ha crecido un 2,7%. De ese 2,7, 8 décimas se estima que lo ha aportado la construcción de centros de datos. Respecto al consumo, el quintil, 20% de hogares que tienen la renta más alta, han aportado un 1,4% al crecimiento económico. Es gente que gana dinero, a los que la inflación no les hace demasiado daño, se están forrando en bolsa, han ganado un buen dinero en el mercado inmobiliario, están gastando. Todo el resto de la economía ha aportado 4 décimas al crecimiento en el último año. El sector público se está contrayendo, la inversión tradicional en activos fijos de las empresas está prácticamente estancada y, lo más importante, el consumo del otro 80% de la población estadounidense, medido en términos reales, después del choque de la inflación, está prácticamente estancado. Y este es un fenómeno que no solo sucede en Estados Unidos, cada vez es más evidente en China. El gobierno chino, muy inteligentemente, de nuevo, lo que ha hecho es esa estrategia de girar parte de la vieja economía que nos había inundado con sus productos en las últimas décadas a industrias de conectividad, de energía, de movilidad. Pero el resto de la economía sigue languideciendo, sigue digiriendo la gran burbuja crediticia inmobiliaria, está prácticamente estancado. Así que aunque la economía china mantiene todavía este año unas tasas de crecimiento de casi el 5%, sin embargo está también yendo a la pata coja. Para bien o para mal, en Europa estamos algo mejor en este sentido, la CAE es menos grande porque tenemos unos hogares que tenemos unos balances en general más saneados, el consumo está aguantando de una forma más homogénea, pero también tenemos el problema de que las inversiones tecnológicas, las inversiones en centros de datos, aportan mucho menos a la actividad económica que en Estados Unidos. Así que una situación bastante difícil, sobre todo de cara a las elecciones del 3 de noviembre, en lo que los republicanos probablemente van a perder el control de al menos una de las dos cámaras. Quiere decir que a partir de enero del año que viene, pues Trump puede empezar a hacer ese pato cojo que tiene bastante limitada su capacidad de actuación. Eso posiblemente sean buenas noticias, lo que pasa es que a lo mejor hace uso de prerrogativas presidenciales y ahí todavía puede hacer mucho ruido. El otro gran acontecimiento en términos geopolíticos, geoestratégicos, en los últimos meses ha sido ese acuerdo de rivalidad pactada, de rivalidad organizada entre Estados Unidos y China. Es una muy buena noticia. Eso significa que no van a estar tirándose directamente los trastos, parecen tener bien delimitados cuáles son las líneas rojas, cuáles son las áreas en las que van a competir y cuáles son las áreas en las que directamente se van a negar el apoyo, se van a poner limitaciones, por ejemplo, para que las tecnológicas mutuamente puedan operar en los otros ecosistemas. Así que con todo esto lo que tenemos, y esto no deja de ser una buena noticia, unas economías que en términos agregados están creciendo en línea con su potencial. Eso en Europa, después del bache de este año, pues se llama poco más del 1% en el conjunto de la eurozona. En el caso de Estados Unidos, poco más del 2%. China tendiendo hacia su potencial de crecimiento más cerca del 4% en los próximos años. Pero esto tiene una gran virtud. Y es que las economías no se están recalentando, no están operando por encima de su capacidad, no están generando presiones inflacionistas persistentes. Y esto es precisamente lo que creemos que va a llevar a los bancos centrales a retornar a políticas monetarias más neutrales el año que viene, cuando estas presiones inflacionistas queden atrás. Y, por lo tanto, también un entorno de condiciones financieras, de condiciones de financiación relativamente benigno, que va a permitir que haya recursos para financiar todas estas enormes inversiones en la pata de arriba de esta K, que, como ahora mostraremos, va a tener una fuerza tremenda. Si la FED no solo no va a subir tipos, como descuenta el mercado, sino que creemos que en la segunda parte del año que viene puede estar en disposición de recortarlos, la curva de rentabilidades de la deuda estadounidense, la línea punteada es la actual, la roja es la que prevemos dentro de 12 meses, debería de irse un poquito para abajo. Eso
permitiría que los bonos recuperaran parte del tiempo perdido en el primer semestre de este año y hace que la renta fija en el corto o medio plazo sea moderadamente interesante. Así que repito aquí el mensaje de poner a trabajar la liquidez y los activos monetarios, porque el mercado descuenta que el BCE se va al 2,5 y se queda ahí para siempre. Por lo tanto, si nosotros ahora ponemos ese dinero a trabajar en deuda pública entre 1 y 3 años, en bonos corporativos de alta calidad, estamos desde el primer día ya capturando ese 2,5%, aunque el BCE finalmente no lo subiera, o aunque sí lo sube, lo acaba revirtiendo el año que viene. Sin embargo, en la renta fija no estamos asumiendo grandes riesgos ni de duración ni de crédito. De duración, porque la mayoría de los gobiernos siguen una deriva presupuestaria que supone una acumulación de deuda. Estados Unidos sigue con un déficit por encima del 6% del PIB. Su deuda pública a final de esta década ya estará entrando casi en la liga de Italia. Por lo tanto, los inversores creemos, eso es lo que nos dicen nuestros modelos de previsión, vamos a estar exigiendo cada vez una prima mayor por invertir en bonos a largo plazo. Es decir, que prevemos que cuando las curvas se vengan un poquito para abajo, las curvas ganen pendiente, las ganancias sean menores en los bonos a largo plazo, con mucha más volatilidad, con mucha más incertidumbre. Y tampoco grandes riesgos de crédito, porque no lo he puesto aquí, pero ya saben que los diferenciales crediticios siguen amarrados a los mínimos del ciclo, siguen descontando un entorno muy benigno de refinanciación empresarial, de bajísima morosidad, pero los riesgos son asimétricos. Los diferenciales desde aquí ya solo pueden irse para arriba. Así que tenemos una cartera de renta fija muy conservadora. Bonos corporativos con grado de inversión, la parte de high yield y de bonos corporativos de mercados emergentes la tenemos invertida en bonos a corto plazo, vencimientos de apenas 2 años. Y luego hay otro tipo de activos que nos gustan en este entorno, que son aquellos que tienen sus tipos ligados a intereses flotantes, ¿no? Estamos hablando de los fondos que compran préstamos a los bancos, los CLOs, que al final se benefician cuando el Euribor pega este respingo y pagan un diferencial, en parte una prima de iliquidez, que nos parece muy interesante en este contexto. A poco que sigan todas las comunicaciones que vamos pasándoles constantemente, la semana pasada decidimos en una reunión intracomités incrementar la cobertura en el dólar, es decir, vender dólar en torno de 1,14. Es curioso cómo el mercado da esos pendulazos respecto al relato con el que funciona, respecto a las expectativas que maneja. Si hace un año se pensaba que esto era un proceso de desdolarización acelerada, de liquidación de las reservas de divisas invertidas en dólares, ahora ha venido la Reserva Federal al rescate y esa expectativa de que va a subir los tipos ha hecho que el dólar se aprecie y se vaya un poquito por debajo de ese rango 1,15, 1,20 en el que ha estado metido el último año. Pero esos fundamentales de convergencia paulatina de los tipos de interés, de mayor inflación en Estados Unidos que en Europa, de giro en los balances, la Reserva Federal sigue expandiendo su cartera de bonos o vuelve a expandir su cartera de bonos, el BCE está devolviendo deuda pública al mercado, creemos que van a hacer que progresivamente el dólar vuelva a debilitarse y nuestra previsión oficial es el euro-dólar 1,18 a final de este año, 1,19 a mediados del 27 y camino del 1,20 a final del año que viene, si efectivamente la FED puede retomar los recortes de tipos en 50 puntos básicos. Así que buen momento para pasar a alguno de los fondos que tengan de renta variable estadounidense o renta variable global a la clase que tiene esa cobertura sistemática del riesgo divisa. El título de la conferencia hoy es La gran reconfiguración en la economía y en las inversiones. Y vuelvo con unos datos que refrescamos de vez en cuando, que son muy llamativos y les tienen que hacer reflexionar respecto a cómo tienen estructuradas sus carteras. Aquí lo que tenemos son los pesos sectoriales de los distintos índices bursátiles. Si no lo ven bien, a la izquierda es Estados Unidos, la segunda columna Europa, tercera mercados emergentes y la cuarta el conjunto de bolsas mundiales. La inteligencia artificial está haciendo que hoy en día la mitad de la capitalización bursátil en Estados Unidos, la mitad del peso de los índices, sean compañías tecnológicas. La mitad. En mercados emergentes, también la mitad. En Asia emergente ya casi el 60%. En Europa, un ridículo 9,4%. Eso explica que en periodos en los que la tecnología pega un tirón, la bolsa europea se queda claramente rezagada. ¿Tienen ustedes en carteras un 42% de tecnología? A poco que estén sesgados a la bolsa española, a la bolsa europea, tienen mucho menos.
Y esta es la gran revolución, la gran reconfiguración que vamos a vivir en nuestras vidas. Si uno está claramente infraexpuesto de este sector, si uno está claramente infraponderado de Estados Unidos, no está subido al tren como pensamos que hay que estar. De hecho, en nuestra estrategia de inversión estamos sobreponderados en tecnología y además sobreponderados en esa parte crítica y replicable de la cadena de valor que suponen las tecnológicas asiáticas. Y pensarán que las tecnológicas han subido mucho, pensemos en los fabricantes de semiconductores de Corea y Taiwán, y que están caras. Pues no, las bolsas están altas, pero no caras. La línea roja lo que muestra es el índice de beneficios del sector tecnológico mundial, la línea negra es lo que están haciendo las cotizaciones, en escala per 20. Lo que ha sucedido en los últimos meses es que realmente la tecnología ha cogido carrerilla porque se estaba dando cuenta que los beneficios estaban absolutamente disparados y las cotizaciones estaban quedando baratas. Y esta es la dinámica que creemos que va a continuar en los próximos años. Incluso aunque los múltiplos puedan venirse todavía un poquito más para abajo, el crecimiento de beneficios es tan potente que da para que las tecnológicas puedan seguir liderando las alzas bursátiles. Otra forma de verlo es este gráfico. La línea roja es la relación precio-beneficios, el PER del sector tecnológico global. Estaba caro, las cotizaciones, las valoraciones eran tremendamente exigentes allá por septiembre-octubre del año pasado, cuando teníamos dudas respecto a la capacidad de desplegar los centros de datos y de monetizar sus inversiones a la velocidad que se requería para justificar esas valoraciones. Pero como los beneficios han disparado y las cotizaciones tuvieron unos cuantos meses estancados, estos múltiplos se vinieron para abajo. El Nasdaq, la tecnología americana, pasó de PER 32 a PER 24. La tecnología global pasó de PER 29 a PER 20 ahora mismo. Los fabricantes de semiconductores en Corea están cotizando a 7 veces los beneficios que se prevé que van a tener el año que viene. Y esto es un superciclo. Esto no es un boom pasajero. Este diagrama lo que muestra son los ingresos estimados por inteligencia artificial que va a generar el conjunto de esta tecnología en todo el mundo. Estamos pasando la fase de entrenamiento de los modelos, de construcción de los centros de datos, pero muy pronto, y es lo que ahora va a explicar David, vamos a pasar a esa fase en la que las empresas empiezan a utilizar de pago estos modelos de inteligencia artificial. Y la gran revolución que se está produciendo justo este año, dentro de la macrorevolución de la IA, son los agentes de inteligencia artificial, los que interactúan con el mundo real. Vamos a pasar de unos chats que lo saben absolutamente todo a unos agentes que son capaces de gestionarnos empresas completas, tomando decisiones en tiempo real. Esto significa que los volúmenes de inversión en centros de datos van a superar el $1 billón ya el año que viene, los ingresos por inteligencia artificial van a estar rondando los $2 billones a final de esta década. Los beneficios van a seguir creciendo, las valoraciones no son excesivas. Este es un sector en el que creemos que hay que estar invertido como mínimo en esos pesos tan elevados que acabo de mostrarles. Y una última reflexión. Europa ha subido menos en los últimos meses. Europa aparentemente está más barata, está en un PER que no llega a 15 veces ahora mismo, pero solo tiene ese 9,4% de compañías tecnológicas en los índices. Cuando hacemos el ejercicio de ver cuál es la prima con la que cotiza la bolsa europea, si tuviéramos unos pesos sectoriales equivalentes, es decir, si aquí tuviéramos menos bancos y más tecnología, es decir, bolsa americana con PERs europeos o viceversa, resulta que la prima que vemos a primera vista ha disminuido, pero la prima ajustada ahora mismo se ha convertido en un descuento de la bolsa estadounidense. Así que insisto contundentemente, estamos en un mundo, estamos en la madre de todas las revoluciones tecnológicas industriales de la historia. Uno no puede estar ni agresivamente infraponderado en Estados Unidos, ni con un peso de tecnología muy inferior al que acabo de mostrar. Nosotros en la estrategia de inversión estamos un poquito infraponderados en Estados Unidos, pero porque parte de la tecnología estamos precisamente jugándola en Asia, en esos fabricantes semiconductores coreanos y de Taiwán, o en esas plataformas de Internet de China, los Alibaba, Tencent, que ahora mismo están en valoraciones muy atractivas. Tenemos una opcionalidad gratuita a que puedan acabar pues siendo los Google o los Meta de China en poco tiempo. Así que, mensaje fundamental. Estamos en agregado neutral en renta variable.
porque al subir los tipos de interés, la valoración relativa, nos podemos ganar suficientemente bien la vida en la renta fija que no merece la pena ser muy agresivo. Pero sí que tenemos una apuesta muy decidida por aquellos que estamos convencidos que va a seguir funcionando, tecnología en el sentido más amplio, otras temáticas que ahora voy a mencionar, y estamos infraponderados en los sectores de consumo que están pues, sufriendo todo tipo de disrupciones. Ideas concretas, como decía antes, deuda pública a corto plazo para capturar ya esas potenciales subidas de tipos de interés de los bancos centrales, bonos corporativos de alta calidad, renta fija ligadas a tipos flotantes, aprovechar estos niveles para vender algo de dólares. Y luego en renta variable verán que casi todas las ideas giran alrededor de la tecnología. Estamos con el dedo en el gatillo, preparados para incrementar el peso en la renta variable a poco que haya alguna corrección profunda o el mero paso del tiempo haga que los múltiplos se abaraten algo más. Y dentro de esto ya he hablado de las estrictas tecnológicas, pero electrificación e infraestructuras. Ahora lo va a mencionar David, ese cuello de botella que supone la falta de generación eléctrica, el gran negocio, por ejemplo, del almacenamiento, de arbitraje de los precios de la electricidad a lo largo del tiempo, todo tipo de infraestructuras tecnológicas, esa parte irreplicable de la cadena de valor en Asia emergente, biotecnología, el segmento de salud que mejor puede aprovechar esta revolución tecnológica para acortar y abaratar los plazos de descubrimiento y lanzamiento de las moléculas. Y ya fuera de este contexto, aunque también relacionado, creemos que el sector financiero es el gran tapado de esta revolución de la IA, mejoras tremendas de eficiencia y de productividad a múltiplos muy baratos, beneficiados por estas subidas de los tipos de interés. Así que financieras en general, ya también las estadounidenses, pero sobre todo banca europea, nos parece especialmente interesante.